Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con Tomás Socía, viejo amigo, director de FEVIPAN, de la Federación del Pan, ¿eh? De industriales de la panificación, sí, pero reúne ¿Qué pan? 10.000 panaderías en todo el país. Esas son las 10.000 panaderías que están abriendo. Esas son las 10.000 existentes de toda la vida. ¿Qué pasó con las 10.000 panaderías socialistas que iban a abrir? Es un ¿Van a anunciarlo, pues? es un proyecto del Ejecutivo. Ajá, pero ¿cuántas van? No pareciera conocerse muchas, ¿no? Ah, no, pero tú no las conoces. Tú No se conocen. No están asociadas no hay información, no hay información, no se conocen. Pero deben estar en la esquina. Me imagino que comprar pan. Me imagino que se están creando. Bueno, el Ejecutivo lo anunció, debe estarse tratando de crear como una alternativa. El problema, Carlos. Tienes que ir a Ciudad Caribe. El problema es que tú no puedes sustentar una tesis en la cual vas saliendo de los servicios tradicionales al consumidor. La panadería está en todas las esquinas. La panadería es lo más cerca que tiene el consumidor y encuentra de todo. Entonces tú no puedes tratar, porque te parezca que hay algunos precios que no sean los adecuados, ir desarrollando redes paralelas ni cambiar una estructura. Usted quiere una panadería socialista con mejores precios, subsídiela, que eso está permitido en todos los países del mundo y en América Latina en muchos países. Pero utiliza la red actual, que es una de las redes más importantes, la más importante de alimentación de Venezuela. Por la panadería pasan el 40% de los alimentos del país. Y está a la orden del Ejecutivo para que sea utilizado en los programas sociales que considere. Y ese es el fondo del tema. Yo llevo, como me conoces, pero te digo, yo tuve 20 años presidente de la Cámara de Industria de Alimentos y algo aprendí en el mundo de la alimentación, ¿no? Y además me tocó ser gobierno, porque me tocó ser ministro cuando el presidente Velázquez. Entonces, he vivido las experiencias, digamos, del Ejecutivo y las experiencias de la producción nacional. La producción nacional en estos momentos es el gran problema. No es ni siquiera la inflación, en materia de panadería. ¿Perdón? En materia de panadería también, porque la materia prima fundamental, no solamente el problema es la harina, que se necesitan 100.000 toneladas mensuales. Y el Ejecutivo ha anunciado, con eso va a ayudar mucho, y el ministro Marcos Torres, cuando me fue ministro de Alimentación, hizo un gran trabajo por tratar de alternar la harina que se necesita para la panadería. Pero el problema es que son 60.000 lo que ha anunciado el Ejecutivo que va a venir mensualmente. Dime algo, no ser suficiente. ¿Y cuánto se necesita mensualmente para cubrir la demanda de todas las panaderías? Vamos a un receso. Cuando venga, me explica bien eso del abastecimiento. Claro, no. Estás viendo Regiones. Bueno, ¿qué cantidad de harina necesitan cada mes? Son necesarias entre 90 y 100.000 al mes. Pero en estos momentos que está un poco desabastecido el mercado, que hay dificultades, se necesitarían 110.000 mensuales los primeros meses. ¿Cuánto tienen ustedes que es el consumo para los fines de año, en este caso, en materia de panadería? Por supuesto que sube un poquito, además, adicionalmente sube un poquito, sube todo, sube el precio. ¿Cuánto cuesta 100.000 bolívares ahorita? Me dicen, ¿no? Porque subió la inflación. Ajá. Porque el Ejecutivo, porque el Estado, todos los estados son los que decretan la inflación cuando suben los productos en el mercado. Y entonces, pues, los productores tienen que ajustarse a ese proceso. Imagínate tú, vamos a hablar de algo bien complicado, antes que tú lo saques, que es el pan de jamón. Por eso. O sea, no es la harina sola, es que tú tienes manteca, tienes azúcar,
tienes todos los implementos. Acaparra. Bueno, todos los implementos que tiene, por supuesto, el embutido que lleva un pan de jamón. Entonces, hay como una lucha férrea del Ejecutivo de luchar, de enfrentarse contra una realidad que no se maneja de esa manera, Carlos. Vuelvo a repetir otra vez, todo lo que sea subsidio en un país, el Ejecutivo lo está estudiando. La información que hay es que los ministros están planteando ese subsidio directo primero. Y además de eso, el complementar con... En una oportunidad se logró hasta subsidiar los supermercados. O sea, se le daba un subsidio importante para que ciertos productos se vendieran a menor precio. Pero no, como decía... El abastecimiento en materia de panaderías está crítico en este momento, porque a veces... Digamos que con la llegada... Hay que ir en la mañana porque no consigues pan. Claro, digamos con la llegada reciente de harina ha mejorado un poco el abastecimiento. Pero es necesario una cantidad mensual para poder mantener ese pan tradicional que el venezolano quiere todos los días, sin dificultades. Porque las dificultades crean molestias y las molestias crean indisposición política del consumidor. Entonces es una cadena que no se maneja ni por la vía de la represión, Carlos, ni por la vía de la fiscalización, porque es una realidad. Vamos a tratar de resolver la realidad. Indudablemente que el Ejecutivo tiene un grandísimo problema económico. ¿Ustedes están regulados? Los panes. Claro, por supuesto que el pan de canilla, sobre todo, es un pan regulado durante años. ¿Y se consigue? Sin que se haya... No se consigue. La panadería tiene que cumplir. Pero es que nadie vende precios regulados, por Dios. Bueno, pero tienen que cumplir, porque entonces tú sabes lo que pasa si no cumple. El problema no es ese, el problema es que hay que hacer los ajustes periódicos. No puedes tener, no solamente el pan, hay más de 300 productos en Venezuela regulados de hace 2 años, con el mismo precio. Bueno, coman arepa. Entonces yo digo, no, claro, que tampoco hay arepa. Entonces yo digo, tú construyes un socialismo, no hay problema en la construcción de un socialismo, esa es la ideología del Ejecutivo Nacional. Pero hay que hacerlo de tal manera de que llegue a la población venezolana el socialismo. ¿Cómo se come eso? Como decía alguien en una oportunidad. Entonces, si no funciona el mecanismo, en Venezuela tenemos el gran problema que es la producción, no tanto la inflación. Y los dos grandes problemas son los precios de los productos, que gracias a Dios han mejorado porque el Ejecutivo se ha abierto, y la necesidad de un tipo de cambio más competitivo. Okay. Gracias a Tomás Osía, directivo de FEBIPAN. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vamos a ver aquí a esta misma hora.